Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Una noticia que debe de llamar la atención, porque nos va a explicar acá el doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Hospital del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula. Tanto la capital de la República, es decir, Tegucigalpa y Comayagüela, y San Pedro Sula entrarían a etapa de meseta en la pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Que nos explique Zulma Tomás. Buenos días. Buen día, Ramón Matute. Efectivamente me encuentro con el doctor Carlos Umaña, como usted lo dijo, es el presidente de los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, quien nos va a explicar acerca de esta etapa, doctor, meseta. ¿Qué es lo que significa? Sí, muy buenos días, licenciado Matute, en estudios y a su inmenso auditorio. Como ha sucedido en todas las ciudades donde la pandemia se ha hecho a nivel mundial, llega un momento en que hay tanta población contagiada y que el número de contagios es elevadísimo, que se alcanza un periodo que se llama meseta. Este es el inicio, pudiera ser el inicio, es una delgada línea que va a depender de las decisiones epidemiológicas que se tome para bajar la curva. No está aplanándose la curva en este momento, se ha alcanzado en Tegucigalpa y las ciudades del Valle de Sula, con excepción de Progreso, un equilibrio entre los ingresos y los egresos, es decir, que hay igual cantidad de egresos, pero se mantiene una cantidad de ingresos con tendencia a veces a la baja. Hay que ser honestos, y los casos de ingresos en Tegucigalpa en el Seguro Social han bajado, en San Pedro Sula, y esto nos hace presagiar buenas cosas, pero es una línea muy delgada que si se cometen cosas indebidas puede tender otra vez a la alza y ocasionar un rebrote en la población. Entonces yo quiero llamar aquí poderosamente la atención de que todavía no estamos listos y que la SINAGER debe de incrementar los centros triaje en estas dos ciudades y las tres del Valle de Sula y extremar las medidas en Progreso para que esta curva empiece a aplanarse. Si esto se logra con tecnificación de los centros triaje, entonces vamos bien. En el resto del país, no. En el resto del país todavía estamos en curva ascendente de aceleración. Y también debe de, sobre todo en las ciudades grandes como Choluteca, Danlí, Comayagua, Tocoa, esas ciudades grandes que concentran, deben de ponerse más centros triaje. Tenemos un par de semanas para prepararnos y si lo hacemos bien, podemos ya para el mes de agosto empezar con una situación en la economía de Honduras. Así que es una buena noticia dentro de las malas noticias que hay, es lograr esta línea delgada, muy inestable, pero si hacemos las cosas bien lo podemos lograr. Doctor, y sobre todo es llamar también la atención de la población. Sí, mire, aquí querida población hondureña va a depender mucho de nosotros. ¿Y por qué? Le pongo el ejemplo de España. En este momento la población no entendió, a pesar del nivel de cultura muy elevado de los europeos, salió en masa cuando abrieron la economía y otra vez España la van a volver a cerrar. Entonces de nosotros va a depender, solo de nosotros, de usar esta mascarilla. Esta es la base. Entienda, querida población hondureña, que lo que me ve a mí en la cara, lo que le ve a Zulma, es la base, la mascarilla. Alcohol gel en las manos y lavarse, y el distanciamiento social. Si nosotros hacemos eso, no tiene por qué pasarnos. Aprendamos de los errores de los países que les ha pasado esto, el cierre de la economía, porque nosotros mismos nos portamos mal. El gobierno igualmente ha cometido errores trascendentales que todos lo sabemos. Puede enmendar, nosotros enmendemos como población, y de esta manera tenemos una semana, 2 semanas más para que esto se mantenga y haga esto. Mire, tiende a bajar. En las otras ciudades de los países es importante que la SINAGER aumente la cantidad de triajes.
Doctor, y otra buena noticia de la que usted me hablaba precisamente es que los ingresos en el Seguro Social aquí en San Pedro Sula también han bajado. Sí, miren, en estas dos ciudades tenemos cupo en las salas y hay que decirlo. Y no tengo las estadísticas del fin de semana del Catarino ni de Leonardo. Sé que el centro de estabilización de la municipalidad también está como al 50% de capacidad. Entonces esto es bueno dentro de las malas noticias y hay que reconocerlo. Mucha parte de la población ha puesto de su parte, pero tenemos un 30-40% de la población que no ha entendido todavía el mensaje. Entonces, esta mañana yo le apelo a la buena cordura de la población, que si seguimos haciendo las cosas bien, vamos a estar mejor. Pero el resto del país sí, ojo Choluteca, ojo Tocoa, ojo Danlí, ojo Comayagua. Querida población, ahí está el COVID aumentando exponencialmente. El COVID en Honduras se ha portado de manera diferente según la zona y es donde usted tiene que hacer el impacto epidemiológico. Gracias, el doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social. Ya escuchó usted, Ramón, y nuestros televidentes de TN5, lo que significa esta etapa meseta. Muy importante que la población pues cumpla con las recomendaciones que se dan para evitar más contagios. Ramón, si tiene alguna interrogante. Sí, Zulma, solamente le quiero consultar al doctor Carlos Umaña. Imaginémonos entonces en San Pedro Sula y en Tegucigalpa, imaginémonos que la pandemia del COVID es una montaña y que la pandemia alcanzó el pico. Ahora estamos en etapa de meseta, que es la línea que habla el doctor Umaña, que estaríamos esperando por lo menos unos 10 días, unas 2 semanas, para ver si se comporta bien la población y se toman las medidas de bioseguridad. Estaríamos hablando que en las próximas 2 semanas, en estas dos ciudades, la curva iría con tendencia a la baja. Eso es lo que quiero que aclare el doctor Umaña. Le transmito. Me da, Ramón, un ejemplo de una montaña. Estamos así, en 2 semanas, doctor, ¿cómo andaríamos si la población se porta bien o qué otras cosas hay que hacer? ¿Qué pasaría ya en 2 semanas? Mire, es una buena explicación. Hemos subido y estamos en una etapa así, donde los ingresos y los egresos están más o menos igual. Hay un alto número de ingresos todavía, pero hay un elevado número de egresos también porque los médicos hemos aprendido cómo tratar esta enfermedad. Si esto marcha bien y lo logramos en 14 días, empezaría a descender la curva. Entonces eso es lo que se llama el aplanamiento de la curva. Pero vuelvo a llamar la atención, licenciado Matute, que solo es en el Valle de Sula y en Tegucigalpa. Todavía en el resto del país la curva está ascendiendo, entonces el impacto epidemiológico en esas zonas es igual en Tegucigalpa, igual en San Pedro. Este es el momento, Sinajer, contraten las brigadas, hagan múltiples brigadas, vayan a los sitios casa por casa, lleven pruebas, hagan pruebas rápidas, testeen a los asintomáticos. Y entonces ese impacto epidemiológico de las múltiples brigadas, de los centros triaje, eso es lo que hace bajar la curva, lo que pasó en Guayaquil. Entonces tenemos que copiar los buenos ejemplos y en el resto del país pónganle más triajes a las comunidades, pongan brigadas, hagan esos impactos epidemiológicos y en 2 a 3 semanas deberíamos experimentar, si hacemos las cosas bien, un descenso. Gracias. Ramón, ¿contestada su interrogante? Perfecto, Zulma, gracias. Dígale al doctor Umaña, muy amable, y por supuesto sus explicaciones científicas nos ayudan a entender un poco más el comportamiento de esta pandemia en el país. Gracias a ambos.